Bueno, para todos, ahora sí, buena y santa noche. Cuéntenme si ven la pantalla. Sí, señor. Simón, Sí, señor. señor, Simón, está señor. bien. Ok, bueno. Ah, el padre Alexis, no te había escuchado, padre Sí. Alexis, bienvenido. Simón, señor. Buenas noches. Buenas noches. Padre Alexis, tu catecismo está en la oficina. Me dice si sí nos vemos mañana o cuando te queda posible. El padre Jairo mañana me Sí, da por señor. favor o más tarde me envía la dirección porque usted me envió para que se lo enviara. ¿Alguien sabe de Julio? Padre Jaime. No he sabido de él en estos días. No he hablado con él. Me dijo que de pronto se iba a conectar hoy. Imagino lo que se escribió ayer. Pasaría con Julio. Bueno, entonces hoy vamos a tener el cuarto encuentro, que era la clase preparada para el día de ayer, 25 de abril. Por problemas, por todos conocidos de conexión, se nos hizo difícil. Entonces la hemos pasado para el día de hoy y el tema de ortodoxia para el caso del módulo de espiritualidad ortodoxa. Tendremos el cuarto encuentro que hablará sobre el perdón y el juicio. El perdón y el juicio. Así que vamos a disponernos entonces a dar inicio. Un segundo. ¿Quién nos colabora haciendo la oración inicial de la clase de hoy? Cristo nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. ¿Quién hace la oración inicial? Va a ir a ver en pantalla. Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales a fin de que aplicándonos en la enseñanza propuesta crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y nuestro país. Amén. Amén. Bueno. Antes del inicio de la temática, vamos a la introducción. Me permito remitirme a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si alguien por ahí nos ayuda poniendo en pausa su volumen porque nos hace interferencia. ¿Listo? Repito, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El tema de hoy entonces que nos compete y por el cual estamos reunidos nos permite entonces adentrarnos en ese propósito desde la perspectiva de la espiritualidad ortodoxa. Mis hermanos, según la teología cristiana ortodoxa, siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok, Sí, señor. ok. Según según la teología ortodoxa cristiana, llevar la imagen de Dios es ser como Cristo, ¿sí? Por eso vuelvo y repito lo de la clase pasada. La iluminación a la que está llamado el cristiano, mucho más el cristiano ortodoxo, convencido y con plena convicción de su función en el mundo y en la iglesia. Entonces,
Llevar la imagen de Dios es ser como Cristo. La imagen, ojo, no creada de Dios. Ojo, la imagen no creada de Dios. Porque Dios no es creado. Dios es esencia. Y entonces lo que nos lleva y permite compartir de todos los atributos espirituales de la divinidad. Si alguien por ahí nos ayuda apagando los micrófonos que tengan abiertos, porque nos hace interferencia. Cuando vayan a hablar, pues lo enciende, porque así nos hace interferencia. Entonces, ojo que esa es la participación de el hombre o de la criatura humana en la esencia, en la divinidad con la que nos coparticipa Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces esa es la invitación que Él nos hace a compartir de todos los atributos espirituales de la divinidad. Es, mis hermanos, en las palabras de los santos padres, llegar a ser la divina gracia todo lo que Dios mismo es por naturaleza. Repito, en Dios esos atributos se dan por naturaleza propia. En el hombre se dan por la herencia de ser imagen no creada de Dios, ¿sí? En la que participamos de los atributos de la divinidad. Esa misma convicción es la que nos hace ubicarnos en un contexto de que sí, Dios es un ser libre, espiritual, personal. Así, los seres humanos, tanto varón como mujer, han de ser los mismos. Entonces uno dice, pero es que yo no soy Dios. Es que estamos llamados a ese cumplimiento de ser santos como santo es mi Padre. Si Dios es tan poderoso y creativo con dominio sobre toda la creación, así también las criaturas humanas hechas, ojo, a su imagen y semejanza, han de ejercer dominio en el mundo. Ojo con lo que les voy a decir. Ojo, si Dios ejerce dominio y autoridad, no por tiranía y opresión, sino por amor, por bondad y, sobre todo, por servicio, ojo, sus criaturas, es decir, nosotros, hombre y mujer, debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Si el mismo Dios es amor, misericordia, compasión y providencia, así sus criaturas, porque es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, así sus criaturas podrán ser como Él. Deben ser lo mismo. Estos días, repasando mis textos, me encontraba una reflexión apocalíptica ortodoxa sobre la rebelión de los ángeles, y uno empieza a entender tal vez cosas que le pasan a uno como volando. Según la doctrina ortodoxa que ya vimos en la clase 1 y 2, la vida humana nunca termina su desarrollo y crecimiento, pues es creada a la imagen y semejanza de Dios. El ser y la vida de Dios son inagotables y sin límites, tal como es el arquetipo divino que no tiene límites a su divinidad. Nosotros estamos llamados a entender esa convicción para poder adentrarnos en ese tema de hoy. Así, mis hermanos, los padres de la fe ortodoxa enseñaron que sea lo que sea el grado de madurez y desarrollo que logre el ser humano,
sea lo que sea su poder, sabiduría, misericordia, conocimiento, amor y todo aquello demás que en la consecución de la gracia de los sacramentos recibimos, entonces es lo que nos permite tener esa infinidad de plenitud de vida aún más grande si lo hacemos y nos acogemos en la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, en lo cual puede participar y vivir. Miren, el hecho de que la naturaleza humana eternamente progresa en perfección dentro de la naturaleza de Dios constituye el significado de la vida para el ser humano y permanece para siempre la fuente de la alegría y el regocijo por toda la eternidad. Porque no es solo sentirnos sus hijos, sino posicionarnos en el papel de sus hijos. Desde esa misma espiritualidad, la Iglesia Ortodoxa no solamente está llamada, ni está convocada, nos fue heredada para ser fuente y manantial de amor y de perdón. Ahora debemos decir también que según la doctrina cristiana ortodoxa, era la expresa voluntad de Dios que los seres humanos fueran creados, varón y mujer. Y miren, y esto es muy esencial para la propia vida humana como un reflejo de Dios. Ojo con la palabra reflejo, que estamos hablando de luz. Y cuando hablamos de luz, en las Escrituras, ¿de quién hablamos? Hablamos del Espíritu Santo. Entonces, esa voluntad de Dios es un reflejo para el hombre. ¿Reflejo de quién? De Dios. Es decir, la sexualidad humana no solo es un elemento necesario en la existencia y la vida creada a la imagen de Dios, sino que la vida humana debe ser sexuada, masculino y femenino, ¿sí? Ha de ser lo que Dios mismo ha creado. No para alejarnos un poco del tema, sino para entender también la fragilidad humana, en la que como criaturas no estamos libres de caer, pero como herederos de la luz estamos llamados a sobrellevarla y a levantarnos. Miren, la caída del ser humano significa que ha fallado en la vocación recibida de Dios. Este es el significado de todo el capítulo 3 del Génesis, en donde el ser humano fue inducido por el maligno, en este caso en la figuración de la serpiente, a creer entonces que podría llegar a ser igual a Dios por su propia voluntad y esfuerzo. Y ojo que no es así, es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios, es porque Dios lo quiere, es porque Dios lo permite. ¿Me van entendiendo la introducción del tema de hoy? Sí, monseñor. Ok. En la homilía de San Marcos el asceta nos dice: el que con temor de Dios corrige y dirige a un pecador gana una virtud, la de oponerse al pecado. Pero quien insulte a un pecador, ojo, mire, eso es tan esencial, mis hermanos. Pero quien insulte a un pecador con rencor y sin buena voluntad, cae según la ley espiritual en la misma pasión con el pecador. Ya ven ustedes por qué una verdadera iglesia y un verdadero clérigo o un verdadero ortodoxo no está rechazando ni está en posición de rechazar a quien busca al Señor. Ah, no, que es que aquel es evangélico. No, que es que aquel es no canónico. Ah, no, que es que aquel es de tal parroquia. No. Eso no tiene espacio, no tiene cabida
no tiene sendero, no tiene razón de ser, porque estamos llamados. Mire, San Marcos nos lo dice. San Marcos nos lo dice de una manera clara. Pero quien insulte a un pecador con rencor y sin buena voluntad cae, según la ley espiritual, en la misma pasión con el pecador. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida a veces clérigos que nos rechazan, que nos dan la espalda o nos trataban como si fuéramos una basura? O personas que se asumen creyentes y cristianos, pero felices dando la espalda y rechazando los buenos propósitos de arrepentimiento y de buscar a Dios. Eso no tiene realmente un espacio o una cabida en la doctrina, en la fe ortodoxa. No tiene fundamento y no tiene sustentación. De allí entonces lo importante de encontrar que el arrepentimiento es y debe ser un paso fundamental en quien ejerce una posición de creyente y también en quien ejerce un propósito de buscar a Dios. El mismo concepto tiene que aplicarse tanto a los que son conocedores de la fe, y con mayor razón obviamente a quienes la conocen o conocemos, que a los que no la conocen, porque Dios se ha manifestado con esa luz para todos y cada uno de nosotros. De hecho, incluso desde la misma tradición de la Iglesia, en lo que hemos recibido, como Cristo perdona los pecados de quien se arrepiente, y así también los apóstoles. De la tradición tenemos noticia de muchos pecadores que se arrepintieron de sus culpas, se corrigieron y se convirtieron en santos. Es una misma experiencia que en la ortodoxia asumimos, entendemos. Y desde esa misma posición, más adelante vamos a estar viendo, por ejemplo, la función en la Iglesia ortodoxa de las epitimias. Para los que de pronto escuchan la expresión nueva, epitimias, son las penitencias en la Iglesia ortodoxa. Epitimias son penitencias en la Iglesia ortodoxa. Y más adelante, pues, si el tiempo no lo facilita y no lo permite, vamos a ver el concepto teológico de las epitimias. Cuando quieras dirigir a alguien hacia el bien, primero ponlo en la paz corporalmente y hónralo con palabras de aprecio. Pues nada inclina a tal hombre a la vergüenza y lo induce a arrojar sus vicios y a mejorar como lo hacen las buenas obras y el honor los que ve en ti. Aquí tenemos que ser imagen para los demás quienes ejercemos un camino diferente o un camino de fe. Luego, con aprecio, dile unas palabras o dos y no te disgustes con él. Como que eso a veces nos cae muy bien a nosotros. No le permitas ver causa alguna de enemistad en ti, pues el amor no sabe cómo perder la paciencia. Lo dice San Isaac el Sirio, un manual que valdría la pena replicarlo en todos los ortodoxos del mundo, que a veces nos llenamos de tal ego que decimos que somos los sobrevivientes del Espíritu Santo y que nadie más puede llamarse hijo de Dios. Porque es que Dios es amor, Dios es misericordia, pero ante todo, Dios es una luz grande que se da para iluminarnos a todos y cada uno de nosotros. Es muy fácil, mis hermanos, juzgar, pero es muy difícil ser justos a la vez. San Marcos en sus homilías nos lo recalca cuando habla de
la palabra juzgar. El que busca el perdón de sus pecados ama la humildad, pero el que juzga a otro fortalece sus propias malas acciones en contra de sí mismo. Simplemente los invito a la reflexión para que piensen si lo han vivido. Yo lo he vivido desde que era seminarista y después incluso como sacerdote no romano. Pero también encontré muchos sacerdotes romanos que me apoyaron, que me cubrieron con su afecto, con su cariño, con su amor. Sacerdotes que me felicitaron cuando se dieron cuenta que había tomado esta decisión de caminar diferente a ellos en Roma. Entonces es cuando uno entiende que definitivamente el ser sacerdotes no es solamente mostrar querer ser, sino hacer para vivir como quien quiera ser. Realmente tiene que ser así. Y ahí está la esencia. El sacerdocio no nos hace subir de escalafón en la sociedad, en el entorno, sino que nos hace asumir una realidad de servicio. Ayuda a Dios, esta semana ya entran los de Venezuela también. Juzgar los pecados es asunto de aquel que es sin pecado. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. San Genadios en sus escritos, la cadena áurea. Quien piensa en la multitud de sus propios pecados en su corazón nunca deseará hacer de los pecados ajenos un tema de conversación. Juzgar a un hombre que se ha desviado es señal de orgullo y Dios rechaza el orgullo. Dios rechaza el orgullo. Eso, mis hermanos, créanme que lo pone a pensar a uno. Lo pone a pensar a uno porque realmente nosotros tenemos que tener la plena convicción de asimilarlo de una manera propia. Quienes conocen un poquito cómo funcionamos nosotros saben que tenemos un grupo de estudio también, o más bien, no de estudio, sino de ortodoxia, que es la metanoia, en Facebook. Y aprovecho para mencionar que esa metanoia de la que estamos casi que hablando en este momento, ¿cierto? Sería como volver aquí a decirlo y de una manera clara. Juzgar a un hombre que se ha desviado es señal de orgullo. Y Dios rechaza el orgullo. Miren, el santo es un penitente. Ojo con eso. El santo es un penitente. Lo dice en sus escritos San Isaac el Sirio. El santo... No, lo voy a poner para llevarlo rapidito allá y se lava las manos. Mira cómo quedaste el celular. Carlitos, ayúdanos porfa. El santo es un penitente. El santo es un penitente. Lo dice San Isaac Sirio. Un pecador consciente, cada vez más consciente de ser el primero de los pecadores. Miren lo que tiene que ser un santo, un convencido de que es un pecador. Por lo mismo, debe estar abierto a la gracia. La vía de la santidad es pues la del arrepentimiento, única puerta de gracia, nos lo dice San Isaac el Sirio en muchos de sus escritos. Mire, la palabra griega metanoia, que engloba y sobrepasa, miren, la noción corriente del arrepentimiento, designa o describe o apunta una vuelta del nous, una vuelta a Dios, al Dios del conocimiento, o dicho de otra manera, al espíritu como centro consciente de la existencia personal. En la Iglesia Ortodoxa el regresar al nous es asumir, es entender conscientemente que somos llamados
e invitados a reconocer con la mente y el corazón el don misericordioso de Dios en nuestra propia existencia. Si no, eso no tiene sentido. Por otra parte, aquel que a cada hora se prepara para responder por sus propios pecados, no se apresura presuntuosamente a calificar los pecados de otros. Y eso es muy importante. San Juan de la Escalera, que creo que se los pasé o que me comprometí en pasárselos estos días, no recuerdo si ya se los pasé. Un hombre cuidadoso cuando come uvas toma solamente las que están maduras y deja las que están agrias, o sea, las verdes. Así también la mente cuidadosa distingue las virtudes que observa en cualquier persona. Un hombre descuidado atenderá solamente a los vicios y errores. Aunque veas con tus propios ojos a alguien pecar, no lo juzgues, pues con frecuencia tus ojos son engañados. Si tienes el hábito pecador de juzgar a tu prójimo, entonces cuando juzgues a alguien, haz 3 postraciones ese día con esta oración. Y créanme que lo aplican constantemente los monjes de los monasterios con mucha fe y firmeza. Salva, oh Señor, y ten piedad de él, a quien he juzgado, y por sus oraciones ten piedad de mi pecador. Mire eso. ¿No sienten ustedes que hace la Iglesia Ortodoxa una gran diferencia con la concepción latina? O sea, cuando una persona ortodoxa, cristiano, realmente convencido del amor de Dios, juzga a otro hermano, tiene que postrarse, está invitado a postrarse y reconocer que ha pecado y decirle al Señor: salva, oh Señor, y ten piedad de él, a quien yo he juzgado. Y por favor, por las oraciones que esa persona haga, te pido que tengas piedad de mí, que soy pecador. Y la invitación es hacer esto cada vez que caigamos en el juzgamiento de un hermano. Si haces esto, Dios verá tu sinceridad y te librará de este hábito pecador para siempre. Nos lo dice el padre Sergei Pavlov. Y si nunca juzgas a otro, entonces Dios no te pondrá en juicio. En esta forma hasta recibirás la salvación. Entonces, ¿cómo tratar a los que nos lastiman? Porque entonces eso nos llevaría a que entraríamos en el juzgamiento de las personas. San Marcos el Asceta nos da una invitación a ello. El que ora por los que le hacen daño somete a los demonios, pero el que enfrenta a sus oponentes da lugar a los demonios. Ojo con eso. El que ora por los que le hacen daño somete a los demonios, pero el que enfrenta a sus oponentes da lugar a los demonios. San Marcos de la Asceta continúa diciéndonos de manera muy práctica: el que no combate a aquel que no lo desprecia, ni en palabra o en pensamiento, ha recibido verdadero conocimiento y demuestra una firme confianza en Dios. ¿Ustedes creen que esa palabra de Jesús muchas veces, de dar la mejilla a darle la otra mejilla a quien te golpea una mejilla, o aquella misma palabra, Pedro, guarda tu espada en la vaina, porque al que espada hiere, a espada muere? Eso no es en vano, y esas enseñanzas dadas por Jesús a los apóstoles, y los apóstoles a los padres apostólicos, y los padres apostólicos a las iglesias, y las iglesias a todos nosotros, es lo que fundamenta nuestra fe. El perdón de los insultos. Tenemos una ley: si perdonas, eso significa que Dios te ha perdonado. Pero si no perdonas a tu hermano, eso significa que tu pecado aún permanece en ti. O sea, cargamos con el pecado cada vez que estamos en discordia con los demás. Totalmente. San Pedro de Cetinge, en su carta a Rabolovich en el año de 1805, en la época de la congestión de la Unión Soviética y Rusia y todo esto: todos tenemos que morir, amados hermanos, y será difícil para nosotros si mientras estamos en este mundo no nos amamos los unos a los otros.
si nos reconciliamos con nuestros enemigos, con los que hemos ofendido, y si hemos atormentado a otro, si no lo hemos perdonado. Entonces no habrá eterna beatitud en este mundo, y el Padre Celestial no perdonará nuestros pecados. Así que es una sentencia con una buena advertencia, lo que realmente nos lleva a que, como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. Guerra avisada no mata soldado. Porque mire, San Juan Damasceno nos decía en sus escritos, el arrepentimiento verdadero es la vuelta de lo que es contrario a la naturaleza hacia lo que le es propio. Las pasiones están contra la naturaleza, porque desvía hacia objetos limitados la sed de absoluto que constituye el fondo de la naturaleza humana. Miren, el arrepentimiento no destruye a las pasiones, sino que las crucifica y las metamorseca, las vuelve obsoletas, las vuelve inservibles, las apaga, las destruye. San Máximo el Confesor muchas veces escribe, ya que todas las virtudes, que son otras tantas uniones a las energías divinas correspondientes, tienen por esencia a Cristo, de lo que hablamos en la segunda clase y reconfirmamos. Estamos llamados a recibir las energías increadas en nuestra vida. Esa energía que es pura misericordia, que es puro amor, que es luz de Dios para nosotros. El perdón de los insultos es señal de verdadero amor libre de hipocresía, pues así el Señor amó este mundo. San Marcos LZ. Cuando nos maldicen, debemos recibir a aquel que nos maldice como un mensajero de Dios, reprendiendo nuestros malignos pensamientos ocultos, de modo que nosotros, mirando nuestros pensamientos con esa actitud, podamos corregirlos. Pues no sabemos cuántos males ocultos tenemos. Solamente un hombre perfecto puede entender todas sus propias limitaciones. San Marcos LZ. ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, monseñor, está muy claro todo. Gracias, monseñor. Ok, ¿alguien más? Todo claro hasta el momento, man. Todo bien, por el momento también. Vale, bueno. Esa... No, monseñor, está muy claro, está muy clarita Bueno, ok. la clase, muy interesante. En tanto ores con toda tu alma por aquel que te ha injuriado, así Dios revelará la verdad de los que han creído al difamador. Como dice que toda mentira algún día se sabe, y eso es muy cierto. Entonces muchas veces quienes han estado contra nosotros, creyéndole a personas malignas que están viendo a ver cómo le hacen daño a los demás, tarde que temprano, cuando las cosas se saben o se descubren, pues San Marcos nos dice que llega el premio de saber que hicimos las cosas correctas, así hubiésemos sido juzgados o rechazados en algún momento. Cuando nos alaban, cuando nos tiran flores, como dice el dicho, cuando la gente comience a alabarnos, recordemos rápidamente la multitud de nuestras transgresiones y veremos que en verdad somos indignos de aquello que dicen y hacen en nuestro honor. Es una invitación de San Juan para que podamos como asimilar de que no nos creamos que somos santos, creámonos que somos imperfectos buscando el camino de la perfección, y el camino de la perfección se consigue buscando el camino de la verdad y la salvación. Ahora, lo del rencor en nuestra vida, si recuerdas algún mal en contra de alguien, entonces ora por él, y mientras retiras por la oración el dolor del recuerdo del mal que él ha hecho, detendrás el avance de la pasión. Y cuando hayas alcanzado el amor filial y el amor por la humanidad, arrancarás completamente esta pasión de tu alma. San Máximo el Confesor es
un gran pregonero del arrepentimiento, del perdón. Después, cuando alguien más te haga algo malo, sea afectivo y humilde hacia él y trátalo gentilmente, y así lo librarás de esta pasión. ¿Ustedes creen que nosotros, por nuestra fragilidad, sí somos capaces de asumir esa invitación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso, monseñor, que hay que orar mucho. Mucho, mucho, mucho. En lo profundo, Esas cosas, sí, adelante. esas cosas se piden a Dios. Entonces, créanme que la situación es para que pensemos qué tanto somos capaces nosotros de asimilar esa posición. Si tenemos esa fuerza de voluntad. Yo lo digo desde mi propia naturaleza. A mí alguien me ofende y a mí me da a veces mucha dificultad, pero yo también soy muy amoroso. Quienes me conocen saben que yo no soy capaz de tener rencor con nadie. Me podré enojar y de pronto uno sí, humanamente se disgusta un rato, pero yo no soy capaz. A mí eso como que me da un remordimiento y no me hallo en paz. Habrán casos en los que uno ya se siente como maniatado, pero bueno, ya es que cada uno, como dice el padre Alexis, oremos mucho, porque desde esa misma fragilidad, Dios santo, es complicado. San Máximo, el confesor, cuando escribe su libro sobre el amor, nos habla que un alma que es nutrida por el odio hacia el hombre no puede estar en paz con Dios, quien ha dicho: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:11. Está linda este pantallazo que yo lo tuve antenoche en mi estado en WhatsApp, y hoy voy a replicarlo, porque cuando uno ve la muerte tan cerca y muere un familiar, alguien que uno quiere, que uno ama, uno dice: Dios, y si tú mandas por mí hoy y yo no estoy en paz con mis hermanos, ¿qué va a pasar? Ay, Dios. Si un hombre no quiere ser reconciliado, por lo menos debe abstenerse de odiar, con un corazón puro por él y no hablando mal de él. Como decían los abuelos, que nos coja confesados. Y es para que pensemos, si tenemos odio en nuestras vidas, en nuestro camino, busquemos liberarnos de esos odios. Créanme, eso no es sano. Eso no hace nada. Eso no hace efectos que libren, que den vida. Eso lo que hace son efectos contrarios, efectos que nos apartan de la infinita bondad, de la infinita misericordia de Dios. Amar a los enemigos. El que no ame a sus enemigos no puede conocer al Señor y la dulzura del Espíritu Santo. Todo pecado será perdonado, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Y luego nos dice por allí alguien muy especial en las Escrituras: somos templos vivos. ¿De quién? ¿De quién somos templos vivos? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y las Escrituras nos dice: todo pecado podrá ser perdonado sobre la tierra, menos los pecados contra quién. Espíritu Santo. Eso es para que uno piense mucho, muchachos. Eso es para que uno piense mucho. Si nosotros le hacemos daño a otra criatura de Dios, con pensamiento, con acción, estamos pecando contra el Espíritu Santo.
y todo pecado podrá ser perdonado, dice las Escrituras, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Menos los pecados contra el Espíritu Santo. Y si somos templos vivos del Espíritu Santo, entonces ¿qué? Algo está aconteciendo, algo está funcionando, algo está actuando, y no podemos ser el de los oídos sordos cuando somos conocedores de un poco de la Escritura, Entonces no podemos obrar así como así, porque el Espíritu Santo nos enseña a amar a nuestros enemigos de tal manera que nos apiademos de sus almas como si fueran nuestros propios hijos. No desees escuchar la desgracia de tus enemigos, pues los que oyen tales cosas más tarde cosechan los frutos de su mala intención. San Marcos el asceta. Por eso yo los invito, mis hermanos, mire, quienes ya son sacerdotes, quienes están hacia ese camino, quienes están buscando afinarse más con la fe ortodoxa, procuremos soltar de nuestra alma rencores, rabia o enojos contra otra persona, porque no nos hizo un favor correctamente, porque nos hizo maldad, porque nos quiso destruir. Saquemos eso de nuestra vida. Si alguien publicó de nosotros un chisme en redes sociales y lo retribuyó y lo multiplicó y lo regó, dejemos eso en las manos de Dios, que los actos correctos darán luz al mundo en el momento correcto. Eso sí, téngalo por seguro. Porque les pido intentar algo, nos dice para la clase de hoy, es si alguien los ofende o los deshonra, o les quita algo suyo, entonces oren así: Señor, todos somos tus criaturas, ten piedad de tus siervos y llévalos al arrepentimiento, y entonces llevarán perceptiblemente la gracia de sus almas. San Silvano y la Tonita, en uno de sus tantos escritos que vimos en la clase 2, pero el que piense mal de sus enemigos no tiene amor por Dios y no ha conocido a Dios. Que es que se me hizo mal, no importa, no señor, usted ya conoció el camino de Dios, usted es un cristiano ortodoxo, convencido de lo que está haciendo. No le luce ese papel de odiar a sus enemigos, de despreciar a sus enemigos, de pagar con la misma moneda. ¿Has tenido enemigos a alguien o odias a alguien o que estés con rabia? Pues libérate y libéralo. Los odios y rencores que sentimos por las personas no hacen daño a esa persona, nos hacen daño a nosotros mismos. Lo que nos acerca a Dios, como lo decía el Padre Alexis ahora, es la oración. San Genadio de Constantinopla en sus escritos dice: no descuides la oración, pues así como el cuerpo se debilita cuando es privado del alimento, así también el alma, cuando es privada de la oración, entra en debilidad y muerte espiritual. Yo les voy a ser sincero que yo hay veces que llego tan cansado que ni me ducho del cansancio y me tiro a la cama. Y eso doy vueltas y doy vueltas y doy vueltas. En ese momento caigo en cuenta que ni hice la oración ni me eché la bendición, ni me signé con la señal de la cruz. Eso como que siento que algo faltó. Lo hago y preciso, quedo dormido. Uno como que con los días eso se va acoplando a uno. Pero hay veces que a uno como ser humano eso se le puede escapar. Y ahí es donde interviene la parte de que la conciencia nos pita la alerta. Constantemente ora en todas las cosas para que no puedas hacer algo sin la ayuda de Dios. San Marcos el asceta no lo dirige. Quien se ocupa en algo así sin la oración no tiene éxito al final. Acerca de esto el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15 versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. Cualquier cosa que decimos o hacemos sin orar siempre termina siendo o pecaminosa o dañina, y nos causa por medio de las acciones de algún modo misterioso. San Marcos el acepta en sus homilías. La oración de aquel que se considera pecador no es aceptada por el Señor. O sea, hay que considerarnos pecadores, porque eso de que, Señor, yo como soy tan bueno, yo como soy tan perfecto y santo, gracias por hacerme tan santo. No, Señor.
hay que llegar a con el corazón contrito. Señor, soy pecador, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como quien dice, ubiquémonos como lo que creemos ser, como cristianos. Dios escucha y cumple la oración de un hombre que cumple sus mandamientos. San Juan Popovich nos dice, oíd a Dios en sus mandamientos, dice San Juan Crisóstomo, para que Él pueda oírles en vuestras oraciones. Un hombre que observa los mandamientos de Dios es siempre sabio, paciente y sincero en sus oraciones. El misterio de la oración consiste en cumplir los mandamientos de Dios. Mis hermanos, ¿cómo vamos? ¿Dudas o inquietudes? 8:40, ya cumplimos la hora. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, inquietudes? Todo muy bien, Claro, monseñor. Está muy claro todo, monseñor. Recuerden, Juan, ¿cómo va? Claro. Juan Bautista, ¿cómo vas? monseñor. Perfectamente, estoy claro con todo. Ojo, recuerden que me pueden preguntar las veces que sea necesario por el bienestar de todos. Las dudas que tengan, hágalas en el grupo de teología para que la duda que es su duda puede que sea la duda de otro. Y así vamos. Por ejemplo, el padre Juan me escribió el sábado muy preocupado, porque en uno de los libros que me pidió que le encargara, él pidió varios libros, y en unos había leído unas fechas, donde decía, por ejemplo, año 95, y aparecía la A y la D, y él me decía, monseñor, yo estoy muy preocupado, porque padre, este libro está como malo, está como errado, y eso padre, ¿qué pasa? No, mire, es que yo conozco que dice antes de Cristo, que es A, C, y otra que es después de Cristo, o sea, la D y la C, y este libro me habla del año 95 y me dice una cosa diferente, me dice AD. Eso como así que si es el año 95, ¿por qué antes o qué? Yo no entendía. Entonces yo le dije, padre Juan, ese es un libro que tradujo o hace una traducción de algunas palabras que pasaron del griego al latín y luego del latín al español y así. Y esas siglas ustedes la van a encontrar en muchos libros. AD, cuando aparecen fechas por ejemplo, después del año 33 de nuestro Señor Jesucristo en adelante, ustedes van a encontrar año 35, AD, que quiere decir Agnus Dominus, o sea, año de Dios. Por eso dice los domingos en latín, Agnus Dominus, día del Señor, domingo, día del Señor. Entonces, año del Señor quiere decir Nuevo Testamento. Entonces, cuando tengan dudas, pregunten, que para eso estamos. Si no las tengo a las manos, las rebusco, pero todo tiene una respuesta. Y mucho más si son en esos términos que esto es como la matemática, da porque da. La plataforma, ya más tarde o mañana, ya les aparece el módulo activado, que sería la cuarta. Y ya les va a llegar la invitación para que ingresen a bajar los documentos y a ver la clase, los que quieran reforzar algún tema, ver el video y descargar los documentos anexos y desarrollar el taller correspondiente. Los que han estado respondiendo a los talleres, muy bien. Si en algún momento el sistema, por cualquier razón, que no es en el sistema, es en el de ustedes, ¿cuándo sucede eso? ¿Por qué? Porque este sistema está montado en un servidor muy potente, que no lo pago yo porque no tengo que pagarlo. Entonces está montado en un servidor que para que se caiga es que le cayó una bomba a eso, y eso no va a suceder tan fácil. ¿Qué pasa cuando ustedes entran a resolver el examen y de pronto pregunta número 1 y ¡pum! Pasó a la quinta y ya terminó y se acabó el examen? Puede ser que la red a la que ustedes están conectados, no sé, Movistar, Tigo, Claro, cualquiera de estas, tuvo un bajón en la conexión, y cuando él se reconecta, ¡pum!, salta ya, como si hubieran terminado. ¿Por qué? Porque pierde el hilo de la dirección IP. Entonces, mientras él se autentica, como que lo encuentra como un usuario nuevo que vuelve a conectarse. Por eso pasa eso. Entonces, cuando eso sucede, me hacen el timbrazo ahí mismo, un mensaje por WhatsApp, como sea. Entonces yo ya miro qué pasó en plataforma, y en plataforma me muestra que todo está bien. Entonces ya buscamos la solución.
cuando entran a la plataforma, como le pasó al padre Narváez, que no encontraba los documentos, y buscaba, al padre Carlos también no los encontraba, ahí están. ¿Dónde están? Búsquese que en cada material van a encontrar como la información a descargar con el signo más o siguiente o la palabra más, para que puedan bajar la información. Pero todo lo van a encontrar ahí. Si lo hacen desde el celular, a veces, como tiene mucho texto o mucho documento, no les deja ver lo otro, pero ahí está. Es que volteen el celular vertical o horizontal, por depende de qué pantalla tengan ustedes. Entonces lo voltean vertical o horizontal para que se despliegue la otra información. ¿Listo? Pero cualquier duda, me hacen saber. Presenta entonces tus intenciones en oración ante Dios, que conoce a cada uno antes de nuestro nacimiento. Y no le pidas que todo sea según tu voluntad, porque un hombre no sabe lo que es beneficio para él. Pero dile a Dios, hágase tu voluntad, pues Él hace todo para nuestro beneficio. San Genadio de Constantinopla. Los invito a que nos unamos en oración. Gracias a los que han tenido en cuenta a mi familiar, Augusto Rincón, que hoy ha partido al eterno descanso del Dios misericordioso. Pedimos por los que han fallecido en otros lugares, por sus familiares y amigos que están hospitalizados, que están con este COVID, por los asintomáticos, para que Dios pase por cada habitación, por cada UCI, por cada mente, por cada corazón, por cada cuerpo. Proteja con su santo manto, con su santa sangre derramada en la cruz a cada persona que se encuentre contagiada con este virus, y le dé la oportunidad de reconciliarse con Él antes de lo que quiera o pueda pasar. Porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. Te agradecemos, oh Creador, el habernos concedido tu gracia para escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, padres y maestros que nos guían en el conocimiento del bien, y danos la fuerza y firmeza para perseverar en nuestros estudios. Por tu misericordia, que es presente hoy, todos los días, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos termina de ir? Bueno, Monseñor, usted da el material del cuarto tema, ¿cierto? Ahí en modo. Sí, para lo que yo estaba explicando ahorita, que más tarde o mañana ya les aparece activada, les llega la invitación para que pase a la unidad número 4, y ya cuando ya les llegue la invitación, ya entren y van a encontrar todo el material ahí. El taller, recuerden que, porque yo sé que ahorita van a preguntar, oiga, no encuentro el taller. Recuerden que el taller aparece el miércoles, por muy tarde el jueves. Esa es como la idea. El taller aparece entre el miércoles y jueves. Yo lo he estado colocando entre el martes y miércoles. Pero la idea es que ustedes tengan tiempo, porque es que a veces me da la impresión que respondemos como piripingo, así, verde, rojo, rojo, verde. La idea es que leamos, porque esos primeros talleres son muy fáciles de entender. La idea no es que se va a complicar, sino que de pronto que ya vamos soltando un poquito más la temática, ya vamos a empezar a hacer unos talleres donde tengamos que pensar un poquito más, donde pensamos qué es esto, dónde va, cómo va esto. No, eso está en la diapositiva, entonces voy y busco la diapositiva. Pero es que esto me está invitando a hacer un análisis del documento anexo del tema tal, entonces voy y busco un documento anexo para ver cuál es el análisis que tengo que hacer ahí. Listo. Sí, ya como les digo, yo creo que muy probablemente la clase quinta sería las energías divinas o increadas, que es muy posible, porque está este tema de la penitencia, el arrepentimiento, y no sé si, porque según estaba yo mirando el contenido modular, incluso esta clase de hoy es la octava, era la octava. Lo que yo quise como seguir la línea de la tercera, la pasé para la cuarta para que no nos quedara tan lejos. Porque tampoco pues trata de que meter mucha información ortodoxa que a veces no nos quede fácil de entender, pero yo veo que ustedes son un grupo muy dispuesto anímicamente, espiritualmente, y eso nos ayuda mucho, sin importar si lleva mucho tiempo en la ortodoxia, si lleva poco. Lo importante es que quieren conocer más, que quieren profundizar más, y esto es lo más importante.
llenarnos de la armadura de Dios, llenarnos de cosas positivas para que todo nos salga bien, de la mejor manera posible, sin discriminar a nadie. Como les he dicho, el seminario está abierto para todo el que quiera llegar. Aquí no vamos a tratar temas de que usted en qué iglesia está, usted sí, usted no, usted es canónico, yo sí, usted no, yo sí, yo fui a Grecia, usted no, yo fui a Rusia, usted sí, no, no, no. Aquí no se trata de eso, aquí se trata es del conocimiento. Llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y quien llega al pleno conocimiento de la verdad llega a entender la esencia de Dios. Y quien llega a entender la esencia de Dios es porque ha abierto su corazón para que Dios habite y more en él y haga morada en él. Mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios les bendiga. Dios, que por su amor y por su misericordia reconcilió al mundo, nos conceda su paz y su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz y santa noche. Gracias a Dios recuperamos el tema de ayer, que no fue mi propósito. Aun cuando hoy el internet ha estado que se va, que vuelve, pero ha estado bien funcionando. Entonces, si logro hoy, subo ya la clase de hoy, pero si más seguro es que sea mañana, porque estoy muy cansado, pero trato de subirla hoy. A los que están valorando este esfuerzo, mil gracias. Me preguntaba el padre, un padre me preguntó ayer que cuánto costaba el módulo. No, esto no tiene valor. Esto lo estoy haciendo con el propósito de que lo que yo he recibido pueda recibirlo otros también. El conocimiento que Dios me ha permitido que yo reciba lo puedan recibir otros. ¿Cierto? Ya sabemos que la certificación de los interesados, cuando terminemos, los que estén interesados en certificación, sí deben pagar la certificación, porque es un documento físico que se saca, se sella con membrete de la iglesia, del seminario, claro, con los números de registro con quienes hay convenio, con la ley colombiana que nos autoriza como iglesia, y pasado por notaría, obviamente. Entonces, los interesados en la certificación, esa sí tiene un costo. Entonces, ya eso se habla más adelante en otro momento. Envía muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, monseñor, amén. por todo. Bye bye. Chao.